Tienes 24 años y hay un hombre en tu cama que no es tu esposo. Vives en Canadá, en los territorios del noroeste, en una aldea inuit. Tu esposo está sentado afuera, junto al fuego, hablando de cacería con sus amigos como si nada. Como si lo que está pasando adentro fuera tan normal como hervir agua. Y en este mundo para él lo es. Se llama wife-giving. Compartir a la esposa con el visitante como señal de respeto, de alianza, de hospitalidad. Tu esposo lo ofrece con orgullo. El invitado lo acepta sin preguntar, y tú no tienes voz en ninguno de los dos lados de esa conversación. Eres el gesto, no la persona que lo hace. Afuera hay menos 40 grados. Adentro huele a grasa de foca y a madera húmeda y a humo que nunca termina de salir del todo. La lámpara de aceite tiembla. Las paredes son piel tensada sobre hueso, y el único sonido que entra desde afuera son las risas de los hombres y el crepitar del fuego al que tú no puedes acercarte hasta que esto termine. No es la primera vez. Llevas años aprendiendo a irte a otro lugar mientras tu cuerpo se queda aquí. Es algo que nadie te enseñó pero que aprendiste sola, por necesidad. Porque era eso o quebrar completamente. Y quebrar no era una opción. Aprendiste a mirar el techo de piel de foca y a contar las costuras. 1, 2, 3, 4. A respirar despacio. A hacer que tu mente salga por el borde de esa costura número 7 y se vaya lejos, muy lejos, a algún lugar donde no hay nadie encima de ti. Y el frío es solo frío y no una metáfora de nada. Llegas hasta la costura 12. Siempre termina antes de la costura 12. Te levantas después con calma. Te acomodas la ropa. Te calientas las manos sobre el fuego. Y sigues con la noche igual que antes porque eso es lo que se espera. Que no pongas cara rara al día siguiente cuando el visitante desayune en tu mesa y los dos hablen de cacería como si la noche anterior no hubiera existido. Como si tú no existieras más allá de lo que serviste. Lo que más duele no es el momento. El momento lo aprendiste a no sentir. Lo que duele es el día siguiente, cuando tienes que servirle té al mismo hombre, tenderle su plato, sostenerle la mirada cuando te habla porque si apartas los ojos demasiado rápido tu esposo te pregunta después por qué estás rara y no hay respuesta que puedas dar que no te cueste algo. Así que sonríes. Te has vuelto muy, muy buena sonriendo. Esto no empezó esta noche. Empezó cuando tenías 15 años y tu familia te entregó a un cazador que necesitaba esposa. No hubo conversación. No hubo elección. Hubo un acuerdo entre hombres sobre una mujer que no estaba presente. Eras una hija útil que se convertía en esposa útil que se convertiría en madre útil. El amor no era parte del trato porque el trato nunca fue sobre ti. Fue sobre lo que podías producir, limpiar, coser, parir y aguantar sin quejarte demasiado. El día que te llevaron no lloraste delante de nadie. Aprendiste eso también sola, que llorar delante de otros le da poder a quien te ve llorar. Lloraste sola, de noche, sin hacer ruido, porque el ruido también tiene consecuencias. Tu madre te había enseñado eso sin palabras, con la forma en que se movía por la casa cuando tu padre estaba de mal humor. Pasos cortos, voz baja, cuerpo que se hace pequeño para no ocupar demasiado espacio. Lo aprendiste mirándola. Y ahora tú te mueves igual y hay veces que te das cuenta a mitad de un movimiento y se te hiela algo por dentro que no es el frío de afuera. Desde los 8 años coses. Parcas, botas, guantes, mitones. Todo lo que mantiene viva a tu familia cuando salen al hielo. Una costura mal hecha no es un descuido. Es alguien que se congela porque el frío encontró una entrada. Y en el Ártico el frío no da segundas oportunidades. Así que aprendiste a coser con una precisión que ningún hombre de tu comunidad tiene porque ningún hombre necesita tenerla. Ellos cazan. Tú mantienes vivos a los que cazan. Trabajo invisible, resultado esencial, reconocimiento ninguno. Si algo que cosiste falla, es tu error. Si todo funciona, es lo normal. Hay días que terminas con ampollas en los pulgares que revientan y manchan el cuero. Lo limpias antes de que alguien lo vea, porque una mancha en el trabajo es una razón más para que te miren de cierta manera. Y ya tienes suficientes razones acumuladas en tu contra. Te despiertas antes que él para encender el fuego,
No porque te lo haya dicho, porque la primera vez que te quedaste dormida y él se despertó en una casa fría, la forma en que te miró fue suficiente. Preparas la comida antes de que tenga hambre, coses antes de que algo se rompa. Cuando todo está bien, nadie lo nota. Cuando algo falla, ahí sí te notan. Y no de buena manera. Hay inviernos en que la oscuridad dura 20 horas. La oscuridad no es solo afuera. Hay algo que le pasa a la cabeza cuando no ves el sol durante semanas. No es tristeza exactamente. Es más parecido a que el volumen de todo baja, como si los colores se apagaran uno por uno y el único ritmo que te mantiene en movimiento es la obligación. Tienes que encender el fuego. Tienes que dar de comer. Tienes que coser. Muévete. No pares. Parar es peligroso, porque cuando paras empieza a entrar todo lo que normalmente mantienes afuera. Hay una mujer en tu comunidad que paró. Se quedó quieta un invierno y dejó de hablar y de moverse. La llamaron loca. Nadie preguntó qué le habían hecho. Nadie preguntó qué cargaba. Tú la piensas a veces y piensas que no estaba loca, que estaba rota de la misma manera que tú podrías romperte si te dejaras, así que no te dejas. Por las noches el cuerpo es otra cosa. A veces tu esposo, a veces el visitante que tu esposo eligió. Y entre las dos funciones del cuerpo no queda espacio para preguntarte qué quieres tú, si estás bien, o si simplemente aprendiste tan bien a no notarlo que ya no recuerdas la diferencia. Hubo una noche en que intentaste decir que no. No con palabras, con el cuerpo, con hacerte pequeña, con voltear la cara, con tensarte de una manera que tendría que haber sido señal suficiente. No lo fue. O sí lo fue y no importó. Nunca supiste cuál de las dos opciones es peor. Nunca volviste a intentarlo. Tu primer embarazo lo perdiste a los 4 meses. No hubo explicación. Solo el dolor y la sangre y las semanas después preguntándote en silencio si fue algo que hiciste mal. Nunca lo supiste. Y eso es lo más pesado de esa pérdida. No el dolor. La soledad completa de no entender y no tener a nadie a quien preguntarle. Tu esposo no lo mencionó después. Para él fue un tropiezo en el camino. Lo dijo así. Un tropiezo. Y tú guardaste esa palabra en algún lugar del cuerpo donde guardas las cosas que no puedes mostrar. Llevas muchas cosas guardadas ahí. A veces te preguntas cuánto más cabe. El segundo embarazo llegó y lo cargaste con miedo en cada paso. En el Ártico parir es terror silencioso. No hay hospital, no hay médico. Hay una partera que sabe lo que sabe con las manos y un cuerpo que va a hacer lo que tiene que hacer con o sin luz, con o sin calor. Si algo sale mal, mueres tú, muere el bebé o mueren los dos. El dolor dura lo que dura y lo aguantas porque no hay de otra. Todo va bien. Vuelves a casa con esa bebé en brazos y ese es el único momento en semanas en que sientes algo parecido al alivio real. El amor que sientes es lo más limpio que has sentido en mucho tiempo. Algo completamente tuyo. Algo que nadie negoció en tu nombre. La cargas contra el cuerpo. La proteges con una ferocidad que el frío no puede apagar. Pero desde el día que nació llevas un miedo nuevo que no se va nunca del todo. Porque ya sabes cómo funciona este mundo. Ya sabes que cuando tenga 15 años alguien va a aparecer. Que habrá una conversación entre hombres en la que su nombre va a ser el precio de algo que nadie le va a preguntar. Así que la cargas, la alimentas, la enseñas a coser porque no enseñarle sería condenarla al frío. Pero mientras sus dedos pequeños aprenden a sostener la aguja, tú piensas en todo lo que no le puedes enseñar. No le puedes enseñar a decir que no, porque tú nunca aprendiste del todo. No le puedes enseñar a salir, porque no hay a dónde. No le puedes enseñar que lo que le va a pasar tiene nombre, que ese nombre es violencia, que no es su culpa, que no es normal aunque todo a su alrededor le diga que sí lo es. Hay mujeres en tu comunidad que salen y no vuelven. Hay nombres que la gente dice en voz baja, caras que ya no están. Llevas un inventario de esas caras en algún lugar que no le enseñas a nadie. Mujeres que desaparecieron en el hielo. Mujeres que encontraron en el hielo. Las investigaciones no llegan. Y cuando llegan, llegan mal. Con gente de afuera que no conoce el frío, ni los nombres, ni la geografía del dolor que se vive aquí, que hace los informes y se va, y nada cambia. Rezas para que tu hija no tenga que aprender lo que tú aprendiste.
para que nadie le enseñe a contar las costuras del techo mientras espera que algo termine, para que su cuerpo sea suyo de una manera que el tuyo nunca fue completamente. Esa noche, cuando el visitante finalmente se va y tu esposo duerme satisfecho de haber sido un buen anfitrión, te quedas despierta. El mismo techo de siempre, las mismas costuras, el mismo frío intentando entrar por los bordes. La lámpara de aceite se mueve despacio. Tu hija respira profundo en su rincón, pequeña, ajena a todo, sin saber todavía el mundo en el que nació. Piensas que ojalá cuando llegue ese momento ella pueda responderle con un no claro, limpio, sin miedo. Un no que no le cueste todo lo que a ti te costó cada vez que no pudiste decirlo. No tienes plan, no tienes recursos ni poder ni nadie que te respalde. Pero tienes esa pregunta que nadie te enseñó a hacer y que este mundo preferiría que no hicieras, y no la vas a soltar. Lo que viviste tiene nombre y tiene cifras. El wife-giving fue practicado durante generaciones en comunidades inuit sin que ningún sistema externo lo llamara por lo que era. En 2019, un informe nacional en Canadá usó por primera vez la palabra que el gobierno había evitado durante décadas: genocidio, no tragedia, no problema social complejo. Genocidio, para describir la desaparición sistemática de mujeres y niñas indígenas. El gobierno canadiense esterilizó mujeres indígenas sin consentimiento real por décadas. El último caso documentado fue en 2018, no en el siglo pasado, en 2018, en un país con discursos de reconciliación y bandera de derechos humanos. Las escuelas donde golpeaban a los niños por hablar su propio idioma existieron desde 1883 y la última cerró en 1996. Hay personas vivas hoy que entraron niños y salieron sin idioma, sin familia, sin identidad. El litro de leche en muchas de estas comunidades cuesta $10. Todo llega en avión. Las listas de espera para la salud mental duran años, en lugares donde el trauma se acumula desde hace generaciones. Nada de esto es historia antigua. Es lo que le pasa a mujeres reales hoy en un país que el mundo admira. Y esa distancia entre la imagen y la realidad también merece ser dicha en voz alta. ¿Sabías todo esto antes de ver este video? Deja tu respuesta abajo. Si llegaste hasta aquí, te invito a que te suscribas porque hacemos este tipo de historias seguido y el algoritmo no siempre las muestra. Y si conoces una historia parecida que el mundo no contó bien, escríbela en los comentarios. Nos vemos en un próximo capítulo.